de la investigación sobre uno de los acontecimientos que conmocionó al país en las últimas semanas y que lamentablemente fue compartido sin escrúpulos en las redes. Humberto López está con nosotros esta noche. Adelante, Humberto. Den like y compartan, por favor. Saludos, gracias por la oportunidad de un nuevo encuentro. La relación ética, utilización de los celulares, ética, publicación de contenidos, de fotos, de videos en las redes sociales digitales, está en la mira del debate en este momento. Han ocurrido, lo sabemos, sucesos muy lamentables a los que no debimos llegar. Después de que varios colegas han reflexionado en diferentes medios sobre ese dilema, hoy yo quiero enfocarme en lo siguiente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a ocurrir en el grave extremo al que hemos llegado con este tema? Mi postura la trato de resumir, es la siguiente. Los celulares llegaron para quedarse y desarrollarse. Cada día serán más y tendrán nuevas e insospechadas prestaciones. Así es que creo que es urgente el diseño integral de una política pública nacional que implique una educación integral desde los niños, incluso desde los niños más pequeños, pasando por las escuelas, por todas las enseñanzas. ¿Qué edad le escogió? Es imprescindible entender que las destrezas en el manejo de la tecnología tienen que ir acompañadas del fomento sólido de la conducta, de la ética en la utilización de estos equipos, que ya son, para no pocos, parte integrante, parte inseparable de sus cuerpos. No se van a ningún lugar sin el teléfono. Hay que incorporar que el espacio digital es hoy una prolongación de la vida física, de la vida material, y que los comportamientos en este mundo virtual tienen reflejos, tienen consecuencias, tienen implicaciones que van más allá de la pantallita. También yo creo que como sociedad es hora de actuar, sí. Tal vez se ha esperado demasiado. Como referencia voy a tomar solamente el año 2019, abril de 2019, cuando aprobamos la nueva Constitución de la República. Falta un mes para 6 años. Solamente en ese tiempo, en este país, se han aprobado 50 leyes y 119 decretos leyes. Esto es solamente esos dos tipos de disposiciones, para no mencionar decretos, reglamentos, resoluciones, etcétera, etcétera. O sea, ¿existe o no voluntad política? Claro, existe del partido, de la Asamblea Nacional, del Consejo de Estado, echando del gobierno miedo. cubanos. ¿Usted cree que no tenemos suficiente debatido, escrito, aprobado para actuar ahora mismo contra esta triste y creciente realidad con los teléfonos? Para indagar si vamos a seguir tolerando o no, fuimos hasta el hospital, hasta el Calixto García, aquí en La Habana. Allí, en el Calixto García fue donde grabaron el doloroso video del querido artista. Fue minutos después de su muerte. Me recibió en el Calixto García el director del hospital. Mi objetivo, informarme para poder informar y hacerlo con objetividad. Más allá del morbo, de la curiosidad, este pueblo necesita saber por qué ocurrió eso, cuáles son las medidas para que jamás se vuelva a dar algo ni parecido. Ellos me explicaron ahí en el Calixto García que el mismo sábado en la noche supieron de la publicación del video. Que el domingo amaneciendo se creó una comisión con directivos, con profesionales del hospital. Lo primero que hicieron fue identificar, saber quiénes tuvieron cualquier tipo de relación o de vínculo con la atención del paciente. Resultado, 13 personas. Precisaron qué hizo cada uno de los 13, cuál fue su función concreta. Revisaron al detalle también el protocolo médico que se sigue ante la llegada de un paciente, como ellos le llaman, politraumatizado. Hay que decir que la investigación arroja que en el propio lugar del accidente, dos médicos que iban pasando, lo atendieron, se montaron en la ambulancia que llegó, ambulancia que lo trasladó al Calixto García, gesto solidario, como corresponde. En el traslado al Calixto le fueron aplicando todos los médicos maniobras de reanimación durante el trayecto, hasta que llegaron allí, al área de mayor riesgo vital del hospital, donde fue atendido por un médico intensivista, dos especialistas de cirugía general, 2 enfermeros especialistas en cuidados intensivos. Se sumó un ortopédico, un maxilofacial, así como los técnicos de imagenología y electrocardiografía para evaluar al paciente. Lamentablemente, después de un tiempo de fuerte trabajo de estos especialistas, de los médicos, un tiempo acorde a los estándares y protocolos nacionales e internacionales, no hubo respuesta. De acuerdo. Se decretó el fallecimiento. Al trasladarlo, después que se decreta el fallecimiento, a una habitación contigua al sitio donde recibió la atención, entró allí la técnica de electrocardiograma, de electro. Esta persona ingresó con el teléfono escondido dentro de su ropa y entró allí grabando con el teléfono escondido y haciendo comentarios impropios y contrarios a la ética y al respeto. El resto de los que estaban ahí dentro en ese momento no sabían lo que ella estaba haciendo. Repito, el teléfono estaba escondido. Las 13 personas que tuvieron contacto con el paciente fueron entrevistadas por una comisión del Ministerio de Salud Pública. De esas 13, 12 coinciden en que la voz que se escucha en el video es la voz de la técnica de electro. Esas 12 personas saben perfectamente quién es. No tienen la más mínima duda. ¿Qué dijo la técnica, la persona implicada? Bueno, lo primero que dijo fue, no tengo nada que ver con eso. Minutos después, segunda versión. Está bien, yo lo grabé, pero no se lo pasé a nadie. Alguien me habrá quitado el teléfono y lo habrá publicado. Minutos después, tercera versión. Yo lo grabé y se lo pasé a mi esposo. Esa fue la tercera. Y cuarta y última versión. Yo lo grabé, no se lo pasé a mi esposo y no voy a decir nada más. Esta persona no es joven. Esta persona acumula décadas de trabajo en la salud y en el Calixto García concretamente. La violación que ha cometido en el ejercicio de sus funciones es grave. La vergüenza pública que significa hacer algo como esto tiene que estremecernos. No puede ocurrir nada así. Yo creo que no es necesario. Me parece que no tenemos que decir aquí el nombre, quién es la persona, pero sí tengo que decirles que hoy se le notificó lo siguiente a esta persona. Una primera medida que le acaban de informar en este día es
La siguiente, y aquí la comparto con ustedes, es facultad, además de esta medida, del director del hospital. Se desarrolló un análisis disciplinario y ante la gravedad de las infracciones, separación definitiva del sector de la salud. La imposición es facultad del director. Esta medida puede ser apelada, puede hacerlo ante una comisión provincial del gobierno que tiene la obligación de conocer y de decidir sobre reclamaciones que reciba. Y el amparo para hacer todo esto está en estas leyes, en el Código de Trabajo y en el decreto que es el reglamento de la ley. Una segunda medida también se le notificó y vamos a verla en la jornada de hoy a esta técnico en electro del Hospital Calixto García. Se le notificó lo siguiente: el director del hospital ha solicitado al director provincial de salud de La Habana que inicie un proceso de inhabilitación en el ejercicio de la profesión. La Dirección Provincial de Salud debe crear ahora una comisión que conformará un expediente que será remitido al ministro de Salud para que proceda o no a inhabilitar ese título mediante una resolución ministerial. La persona puede también presentar los elementos que considere procedentes para defenderse a esa comisión y, de ser emitida la resolución del ministro de Salud que le inhabilita el ejercicio de la profesión, puede también interponer recursos tanto en la vía administrativa, o sea, en salud pública, como ante, ya que se entiende bien que estas son medidas de corte administrativo. Que además de esto, que está adoptando salud pública, tenemos un código penal vigente en este país. Escucha. Que existen regulaciones que son muy claras, que protegen bienes jurídicos. Vamos a ver algunos ejemplos de bienes jurídicos que protegen el código penal y que pueden tener relación con este asunto. El honor de las personas, la integridad de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la comunicación y sus servicios, porque no son para eso las tecnologías. Hay delitos que protegen el orden público también dentro del código penal. Además, hay otra cosa. En la comisión de cualquier delito constituye una agravante utilizar las redes sociales, la tecnología. Vamos a ver cómo lo regula el artículo 80 del Código Penal. ¿De qué se trata? Bueno, está explicando muy claramente ese artículo 80 en uno de sus incisos, el Q, que son circunstancias agravantes de la responsabilidad penal de las personas naturales cometer delitos si usted facilita la ejecución del hecho, imposibilitando u obstruyendo su descubrimiento o agravando consecuencias mediante la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, las telecomunicaciones y sus servicios. No pocos hemos dicho, quizás en estos días, aquí se ha perdido todo, todo está perdido. Sin embargo, la reacción a este hecho ha sido prácticamente unánime. Ha sido de rechazo dentro del propio hospital, incluso, es impresionante. Reacciones de repudio, esta palabra es fuerte, pero es así, incluso de repugnancia ante un acto tan detestable. Por lo menos yo no he visto hasta este momento o he leído en redes a la primera persona que apruebe eso, que lo aplauda. En medio de carencias, de dificultades, hay mucha gente buena que le duele y que no tolera ni va a tolerar ningún hecho de esta naturaleza. Yo creo que eso, en medio de la consternación, me está ratificando algo. Todo no está perdido. Todo no está perdido, pero tenemos que despertar. El video en el hospital no fue el único. Hay gente que no auxilia cuando ve a otro en problemas. Ya lo hemos visto en varias oportunidades. Ese cubano de antaño que se detenía para ayudar a un desconocido en apuros. De antaño. Ese auto que cambiaba el rumbo al instante con el más mínimo pedido de alguien de auxilio. Se podrá decir, pero es que los tiempos cambiaron, la cosa está muy dura, la cosa está muy difícil. Es verdad. Entonces, como la cosa está dura y difícil, vamos a renunciar a nuestra esencia humanista real y nos vamos a reafirmar como seres cada día más egoístas, a los que solo les interesa su problema y el de su entorno familiar más inmediato. Es eso. Estarán en lo correcto aquellos que piensan que jamás, que nunca van a necesitar del otro, que son infalibles, que lo pueden todo, que de nadie necesitarán el apoyo más impensable. Ahora, eso que no se imaginan, en eso queremos convertirnos. En tiempos difíciles, renunciar a ser mejores, ser más duros, seres de piedra, sin espíritu. Yo digo responsablemente que por duros, por complejos que sean los momentos, ese no fue nunca el cubano. Esos no fueron nuestros Oigan abuelos, esto. esos no fueron nuestros padres. Y a los más jóvenes nos toca, y a los que vienen detrás les toca también buscar dentro esa semilla que está aquí y hacerla germinar de nuevo. Los tiempos tendrán necesariamente que ser mejores, y si ya, para ese instante, los malos no son los tiempos, sino nosotros, los seres humanos, ¿de qué nos servirá un mejor entorno económico, de solvencia, si como seres pensantes seremos más animales sin raciocinio, sin valores y sin amor? No, jamás podremos llegar a ese abismo sin salida. Confío, y sé que usted también confía, en que no llegaremos a ese lamentable punto. Gracias por su atención. Bueno, Humberto nos da una clase de conducta, de emociones. Humberto, que es inteligente emocionalmente, Humberto. Dice Humberto que hay que buscar en la semilla. Que hay que buscar en la semilla de lo que era el cubano. Humberto, ustedes arrancaron la semilla de raíz. Qué lindo, qué maravilloso, qué simple es, después de crear un problema, tratar de resolverlo sin responsabilidad absoluta. Déjenme ver si yo entendí a Humberto. Esto todo es una persona
en el Calixto García que le tira una foto al cuerpo inerte, al cadáver de Pablo F.G. ¿Me gustó a mí ver el video y la foto? No. ¿Lo compartí yo? No. Porque yo creo que aunque hubiese sido Pablo F.G. un comunista, un compañero de la FARC, o por lo menos el MINFAR lo aprobó, lo aplaudió, lo que sea, hay que tener respeto por la vida y por la muerte. A mí no me pareció bien, ni me parece bien sacarle fotos o videos a un cadáver como en esas condiciones. Todavía una persona que está enferma y está en una condición, pero ya un cadáver, una persona no se puede defender muerto. Yo creo que no es de buen gusto. Ahora, dice Humberto que ya le van a administrar. Por supuesto, Humberto lo primero que quiere demostrarte es que se hizo todo lo correcto. Que había 2 personas que eran médicos que pasaron por allí, que lo asistieron, que lo ayudaron, que bla, 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 bla. Que fueron con él en la ambulancia. Tú te estás contradiciendo porque en algún momento tú dices, qué terrible que la gente esté allí y que la gente no ayude y no ayudara. Tú me perdonas, Humberto, tú no viste el video. Porque en el video, cuando Pablo F.G. choca la primera, antes de que llegara una ambulancia, que créeme, el video dura como 3 minutos, y la ambulancia demoró, y después hay que ver la ambulancia y la camilla donde se lo llevaron. Yo a quien vi fue la gente en la calle que estaba, ayúdalo, abre la puerta. Ciertamente sacaron video, pero la gente lo estaba ayudando, lo estaba asistiendo. Y luego llegaron los 2 médicos que estaban en su día libre, que también lo asistieron. Tú me perdonas, pero si ciertamente tú estás diciendo que allí, si no hubiese sido por la gente que estuvo al lado de él, quizás hubiera muerto solo allí sin haber sentido ni una mano de nadie, porque la ambulancia demoró. Pero vamos a estar de acuerdo que ciertamente hay mucha gente que tiene esa semilla podrida. Imagínense ustedes la técnica de Electro, a la que han separado de su puesto y que terminó diciendo que se lo mandó el esposo y se lo mandó aquí, se lo mandó allá. Evidentemente yo creo que la mujer hizo mal. Sobre todo, yo no sé cómo funciona en Cuba, pero en los Estados Unidos hay una cosa que se llama HIPAA Compliance. En Cuba sí hay mucha gente que quizás ese videito lo sacó for fun o que lo mandó a alguien para venderlo. Tú dudas que se lo mandó a alguien para ver si vendía ese video en $5, en $10 a la gente que quería a Pablo F.G., a los que lo seguían. El morbo, claro que existe. Ahora, lo terrible de todo esto no es que Humberto te esté amenazando. No es que Humberto una vez más te diga, nosotros tenemos el Código Penal y nosotros tenemos suficientes leyes para entravillarte. Cubano lo sabe. Ellos se pasan la vida. Humberto es el coco nacional. Humberto es el hombre de la escoba nacional, el hombre del saco. Porque de todo lo que hace Humberto, observa, para que tú veas que Humberto López, de todo lo que hace, el 90% del contenido que él tiene en la televisión nacional es echarle miedo a los cubanos. Por eso, lo que sí es generalizado es que la mayoría de los cubanos no lo resisten. No lo resisten. Eso lo hemos visto claramente. No ha habido un cubano con el que hayamos hablado dentro de Cuba que te diga, por lo menos que yo conozca, que Humberto no, porque Humberto no lo resisten. Es decir, esa opinión sí está generalizada, Humberto, que el cubano no te resiste. Ahora bien, Humberto, además de echar miedo, Humberto te da una clase y te dice, ese no es el cubano. Eso no fueran tus abuelos, eso no fueron tus padres. Tenemos que buscar en la semilla, en la esencia, una educación integral. Hay que tener la cara muy dura, pero dura como el hierro. En primer lugar, haberle quitado el derecho a los padres a educar a sus hijos en la religión que quisieran, desde el aspecto ideológico que quisiera. Eso fue lo primero que ustedes hicieron. Ustedes le quitaron a los padres el derecho a que sus hijos practicaran su fe. Ustedes persiguieron a la fe católica, a los testigos de Jehová. Ustedes persiguieron la fe y la religión en Cuba, que es, entre otras cosas, un dogma, pero precisamente de la palabra del bien, ayudar al prójimo,
hacer la caridad, ¿verdad? Tener compasión. Y lo primero que ustedes hicieron en Cuba en el año 59 fue decir que Dios no existía, encarcelar sacerdotes, expulsar a monjas dentro de Cuba, robarse las iglesias católicas y cristianas, cerraron las universidades que eran de los católicos y de los cristianos, cerraron las escuelas católicas, votaron a todos los laicos que participaban ardientemente desde su fe. ¿De qué estamos hablando, Humberto? Si lo primero que ustedes acabaron fue el orden social, es decir, la palabra de la diferenciación entre el bien y el mal que está escrita en la Biblia, ustedes la prohibieron. La base, la semilla, la raíz que por siglos y siglos y siglos ha sido el descifrarle al hombre la línea entre el bien y el mal. ¿Ustedes hicieron eso? Entonces, luego después le dijeron a los padres, tus hijos tienen que ser comunistas, tus hijos tienen que ponerse una pañoleta que habla del marxismo, leninismo implacable, todos tenemos que ser iguales. Hay rezagos del pasado que son burgueses. Señores, a mi generación se le criticó por decir buenos días, buenas tardes, gracias, señor, señora. Ustedes masivizaron, no visualizaron, hicieron masivo la falta de respeto, el compañero, el que todos íbamos a ser iguales y que no podías tener comportamientos de educación formal e integral porque eso era ser burgués, eran rezagos del pasado. Ustedes llevaron a todo el mundo al contén. A todo el mundo al contén. Se cansaron de hacer manifestaciones en la Plaza de la Revolución donde se gritaba, por ejemplo, Nixon no tiene madre porque lo parió. Y no voy a terminar. La cantidad de frases, la cantidad de eslogan que se desarrollaron, seremos como el Che que era un asesino, Nixon no tiene madre, para lo que sea Fidel, a los yanquis dale duro con una patada en el... Todo lo que ustedes hicieron fue absolutamente vulgar. Ustedes generalizaron la vulgaridad en Cuba desde el propio Fidel Castro, que hizo discursos incendiarios con consignas absolutamente vulgares. Los maestros terminaron siendo más vulgares que cualquiera. Tú me vas a hablar a mí de educación integral, Humberto. Semilla, cuando ustedes escondieron, maltrataron y engañaron de toda la historia de Cuba desde 1902, desde la colonia, hasta 1959. Si ustedes se cansaron de decir que Cuba era el prostíbulo de América para que el pueblo lo creyera, Fidel Castro dijo que las prostitutas cubanas eran prostitutas, pero las más educadas del continente, y de alguna manera materializó y validó la prostitución de mujeres estudiadas, universitarias y educadas. Si supuestamente un pueblo, para tener identidad, para tener orgullo, tiene que tener historia, y la historia de Cuba republicana, ustedes toda la engañaron, la mutilaron, la escondieron, la tergiversaron. ¿Qué semilla, Humberto? ¿Cómo? ¿Qué descaro venir hoy? Olvídate todo lo que han hecho, olvídate que la miseria lleva a la gente a posiciones, la gente por hambre llega a situaciones que ellos mismos no son capaces de creer. Hay que ver la película del avión que se cayó y se comieron entre ellos vivos, entre ellos mismos, a los muertos para sobrevivir. Porque esa es la esencia del ser humano. El hombre llega al canibalismo incluso para sobrevivir, y ustedes han llevado a la población cubana a un canibalismo moral impresionante. Ustedes fueron los maestros de la doble moral
¿Y qué puede más que prostituir el carácter de un pueblo que la doble moral cuando la gente en la puerta de su casa, de la puerta de su casa para adentro, entre los amigos, está diciendo qué mala está la cosa, mira qué bien vive Canel, mira cómo ellos tienen aire acondicionado y nosotros que nos estamos muriendo de hambre, estoy cansada de la política, ¿qué quieren que me quede en un trabajo voluntario, en un domingo rojo, en una reunión? Y después llegan a la reunión y aplauden como focas. Si el propio Fidel Castro defenestró a todo el que le llevó la contraria, científicos, médicos, especialistas, investigadores que iban a una reunión con Fidel Castro y cuando decía vamos a tener leche para todo el país, le dijeron, comandante, Ubre Blanca no puede darle leche a todo el país, despídelo, se acabó, bótalo, ya, este no viene más. Fidel Castro se cansó de expulsar y de fenestrar a toda la gente que tuvo una idea diferente a la de él y que era buena, porque era lo que él decía, y la doble moral se implantó en la sangre, en el ADN del cubano. No la mentira para sobrevivir, la doble moral. ¿Cómo tú puedes decirle al cubano que busque en la semilla, si ustedes le arrancaron la semilla de la historia al pueblo cubano, ustedes han puesto a los cubanos a fajarse, a darse palo en una cola por un pedazo de pan? ¿De qué estamos hablando? Ustedes han convertido a Cuba en un paleolítico inferior donde la gente sale con el palo de la cueva a matar al cavernícola de la cueva de al lado por un pedazo de pan, por una lavadora urica en una reunión. ¿De verdad? ¿De verdad que tú crees que además por meter miedo con ciertas leyes tú vas a educar a un pueblo absolutamente maleducado, que es capaz de no pensar, un pueblo que no piensa, un pueblo al que le han lavado el cerebro, le dicen, hoy vamos a salir a protestar en el malecón por los palestinos en Gaza? Y un pueblo que sale con un trapo en el cuello caminando por los palestinos en Gaza, que ellos no saben absolutamente nada de ese conflicto y que cuando regresan a su casa no tienen un plato de comida. A ese nivel de adoctrinamiento, de sumisión, ustedes han llevado al pueblo cubano y el pueblo cubano se ha dejado llevar. Tú vas a venir a hablar de la semilla. ¿De qué habla este caballero? La semilla. Vamos a buscar. Ah, Humberto, mira, ¿tú sabes qué es lo que pasa? Te han puesto a decir esto porque les ha pasado a la revolución cubana lo que a la araña. Hay unas arañas que cuando la araña pare, las arañitas a las que parió se la comen. ¿No sabías eso? Y es del mundo animal. La araña pare, la araña gestiona 10 arañitas y cuando las arañitas salen, se comen a la madre. ¿Sabías eso? Y eso es lo que está pasando en Cuba. Ese pueblo maleducado, ese pueblo adoctrinado, ese pueblo sobre la doble moral, un pueblo que le cambió el nombre a la prostitución y le dijo a una prostituta jinetera para suavizarlo y a un hombre prostituto de hombres le llamó pin. ¿Viste? Un pueblo que se ha quedado en el qué mal está la cosa, qué mal está la cosa. Donald Trump, qué malo eres, porque de verdad, ¿tú crees que ustedes tienen ahora mismo los recursos, que existe la posibilidad de salvar al pueblo de esta inhumanización a la que ustedes lo han llevado? Claro que no. Ah, no, pero es que hay otros países donde también está el reggaetón y donde también la gente saca, sí. Pero el tema de Cuba es generalizado. En Cuba lo mismo te encuentras un médico, un arquitecto jineteando, que te lo encuentras hablando absolutamente vulgar en la calle. En Cuba es generalizado. Ustedes no querían una sola clase. No existe, porque definitivamente Sandro Castro no vive como el hijo de José Daniel Ferrer. Claro que no. Pero culturalmente, educacionalmente, hay casi que una sola clase. La clase del despelote, la clase de las malas palabras, la clase de la vulgarización. No lo van a poder resolver. Las arañas se los van a comer.